mis amados discípulos, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ustedes saben, porque ya lo he comentado anteriormente, Dios llamó mi atención a que predique y muestre quién fue nuestro Señor Jesucristo. En las próximas semanas estaré compartiendo sobre este tema central que yo titulé Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. En este caso, esta parte que yo estoy compartiendo es la parte 1. Pero antes de entrar en el tema, es necesario y fundamental que recordemos estos dos registros de la palabra de Dios que al aplicarlos nos permitirán presentarnos aprobados ante Dios porque dividimos correctamente su palabra. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Porque nunca la profecía, nada de lo que fue declarado o predicho en la Biblia, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros ya lo sabemos, y lo vuelvo a repetir, que la palabra profecía tiene dos usos: todo lo que se declara en la palabra de Dios y todo lo que se predice. Ninguna de esas dos cosas fue traída por voluntad humana. O sea, sabemos de antemano que todo lo declarado y todo lo predicho fue traído por Dios. El autor es Dios nuestro Padre Celestial. Y el segundo registro bíblico de importante trascendencia es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que ninguna profecía, o sea, nada de lo que ha sido declarado o profetizado en la palabra de Dios, es de interpretación privada. La palabra privada significa personal, de uso propio. La palabra de Dios que fue inspirada por Dios, yo no puedo interpretarla de manera personal. Yo debo dejar que la palabra se explique y se interprete a sí misma, como lo hemos aprendido en nuestro seminario. A aquellas personas que me están escuchando esta grabación, si desean aprender más sobre esta maravillosa e incomparable palabra, los invito a que se anoten en el seminario La Abundancia de Dios. En la descripción les dejo el enlace para que se anoten. Muy bien, con estos dos registros en mente, comencemos a desarrollar esta enseñanza. Comienzo haciendo una pregunta para que ustedes se respondan a ustedes mismos. ¿Es Jesucristo Dios? ¿O es Jesucristo Señor de señores y Rey de reyes? Esta clarísima verdad surge de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La diferencia es abismal. Es la diferencia entre la verdad de la palabra de Dios y la mentira de Satanás. Dios lo expresa a lo largo de toda su palabra con una claridad que sorprende que la mayoría de las iglesias cristianas todavía no lo hayan incorporado en su doctrina. Después de más de 2000 años de la venida de nuestro Señor, se sigue enseñando sobre un Dios de 3 cabezas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En este así llamado seminario iremos revelando esta doctrina incorrecta que se incorporó de manera cruel y nefasta. En primer lugar, debemos entender la justicia de Dios en cuanto a la redención del pecado original del hombre. Acompáñenme, por favor. Romanos, capítulo 5, y comenzando a leer el versículo 12, leemos: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don, que es un regalo de la justicia.
Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, nuevamente está hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, nuevamente Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y está nuevamente haciendo la aclaración que es un hombre, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Miren, no hace falta ser un erudito bíblico, no hace falta interpretar, no hace falta recurrir a un diccionario. Con solo leer estos cortos registros bíblicos y dejándolos que ellos nos hablen sin hacer ninguna interpretación personal y privada, la doctrina de que Jesucristo es Dios se cae a tierra por sí sola. Miren, esto es muy simple, porque si Jesucristo fuera Dios, Dios mismo sería injusto y el hombre no hubiera podido ser redimido. Miren, Jesús nació de María por concesión divina. Ya lo aprendimos en la enseñanza de la semana pasada sobre Jesús y su nacimiento, ¿recuerdan? Y durante 30 años Jesucristo no tuvo Espíritu Santo. ¿Cómo se explica que Dios no pueda tener Espíritu Santo? Si Dios es Espíritu Santo, ¿cómo se va a desprender de su esencia? O sea, esta doctrina no encaja por ningún lado, pero sigamos leyendo. Sigamos desarrollando el tema. Durante 30 años Jesucristo no tuvo Espíritu Santo, es decir, más claramente era un ser humano de cuerpo y alma, igual a todos nosotros, que cuando nacemos solo tenemos cuerpo y alma. Ahora, cuando renacemos, gracias a la obra redentora de nuestro Señor, recibimos el don de Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida eterna. Observen, por favor, este registro bíblico. Lucas, capítulo 3, comenzando a leer el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo vuelvo a leer. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿De dónde sacan que Jesucristo es Dios? Sigamos viendo todos estos registros bíblicos que nos van a dar luz y entendimiento. Observen que Mateo, Marcos y Lucas dicen exactamente lo mismo. Pregunto, ¿por qué razón Dios le dio tanta importancia a este hecho? Que quede registrado por los 3 evangelistas, no por uno, por los 3. En ninguno de ellos los evangelistas dicen que Jesús es Dios. Todos dicen: Tú eres mi Hijo amado. Para dar más luz a este tema, observen lo que continúa diciendo Lucas. En el capítulo 3, el versículo 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, que a su vez era hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de Josué. Punto suspensivo, ¿por qué? Porque continúa. Y continúa dando toda la genealogía de nuestro Señor según la carne. ¿Por qué? Versículo 32 del capítulo 1 de Lucas, hablando de cuando el ángel se le presenta a María y le dice, en el versículo 32, Este será grande, refiriéndose al nacimiento de Jesús, su hijo, y será llamado Hijo del Altísimo. No dice que será llamado Dios, dice que será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba cumpliendo la promesa dada al pueblo de Israel. Y no solo esto, miren también estos registros de la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos, en el capítulo 2, y comenzando a leer el versículo 1, dice: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, versículo 3, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor Dios se burlará de ellos. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Queda alguna duda de la relación entre el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y de su creación, de su Hijo, concebido de manera divina, como lo aprendimos en la enseñanza de Jesús, su nacimiento? Yo creo que no queda ninguna duda, ¿no es cierto? Fíjense, por favor, sigamos ahondando más palabra de Dios para despejar toda duda. Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Qué maravillosa que es la palabra cuando nosotros la leemos y la dejamos hablar. Nos liberamos de tradiciones, nos liberamos de leyendas y dejamos que la palabra se exprese a sí misma. Sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. En estos cortos registros bíblicos se nos muestra claramente el plan de Dios para redimir del pecado a la humanidad, mostrando una y otra vez que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Debemos tener en claro que si nosotros decidimos ser cristianos, debemos manejarnos únicamente con la palabra de Dios correctamente dividida y no por tradiciones, fábulas y leyendas que no pueden sostenerse al confrontar con la palabra de Dios. Yo personalmente he decidido que en mi vida mi única herramienta para conocer la verdad es y será solo la palabra de Dios. ¿Por qué? Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 17, y en el versículo 17 leemos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios no quiere que seamos ignorantes en cuanto al conocimiento de su voluntad, y por eso Él lo dejó escrito una y otra vez. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 4, el cual Dios quiere que todos, o sea, sin distinción, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Ahora pregunto: ¿estás dispuesto a poner el esfuerzo, la voluntad, la dedicación, la perseverancia para conocerla? ¿O solo te conformas con lo que te enseñaron en su momento? Esta actitud hace una diferencia enorme entre un verdadero discípulo del Señor Jesucristo y un cristiano raquítico y sin energía. Tú decides qué clase de cristianos deseas ser. En mi caso, yo decidí ser un cristiano, un verdadero discípulo de Jesucristo, que con toda autoridad dice: así dice el Señor. ¿Por qué? Porque he puesto voluntad, he puesto perseverancia, he puesto dedicación a estudiar y comprender la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Y no solamente yo, hay un montón de personas que han hecho lo mismo. Fíjense, Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hablando de esta gente que habían recibido la palabra. Dice: y estos eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de la gente de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchas veces el proceso de aprendizaje requiere de nosotros, primero que nada, la voluntad de desaprender antes que la voluntad de aprender. En las palabras del doctor Bussard, una vez que una creencia ha sido aceptada, tanto emocional como intelectualmente como verdad, cualquier reto a ese querido principio está propenso a ser rechazado automáticamente. Ustedes que son evangelistas, ¿no lo ven claramente a esto cuando se enfrentan con un católico? Ahora, véanse ustedes mismos. ¿Qué es lo que le han enseñado a ustedes? ¿Están dispuestos a seguir con la mentira de Satanás o a decir, no, la palabra de Dios dice esto? Eso dice la tradición, no lo dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esta gente de Berea que sinceramente deseaban conocer al Dios verdadero, recibieron la palabra que les hablaron con toda una buena actitud. Pero no se quedaron solo con eso. Diligentemente escudriñaban las Escrituras para confirmar que las cosas que les enseñaban eran así como se las estaban enseñando. Lo que yo estoy haciendo con ustedes al compartirles esta palabra para que conozcan la verdad de Dios y que ustedes puedan chequear, porque lo que yo estoy compartiendo está en la Biblia que ustedes tienen. No le estoy trayendo algo fuera de contexto. Miren, yo les quiero compartir algo muy importante para que ustedes tengan conocimiento de todo lo que se ha manipulado a la palabra de Dios en todos estos años. He hecho un análisis de un diccionario bíblico que fue escrito por J.D. Douglas y publicado por Ediciones Certeza en el año 1991, que más o menos dice así lo que esta persona, esto es una traducción al castellano, pero lo que está en inglés, ¿no es cierto? Pero lo que lee la persona en inglés es exactamente lo que yo les voy a compartir traducido al castellano. Según este diccionario, que es un diccionario bíblico, o sea, es un diccionario que está intentando explicar la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que dice este diccionario bíblico. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Aunque fue utilizada por Tertuliano en la última década del siglo II, no encontró un lugar formal en la teología de la Iglesia hasta el siglo IV. Sin embargo, es la doctrina distintiva de la fe cristiana que abarca todo lo demás. Fíjense la importancia que le han dado a una doctrina falsa, porque ellos mismos están diciendo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia. Bueno, esta es una declaración contundente. Un diccionario bíblico reconoce abiertamente que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Aún así, presenta esta doctrina como la base de la fe cristiana. Es sorprendente que una enseñanza ausente de las Escrituras sea promovida como la doctrina central del cristianismo. ¿No les parece raro? Además, el mismo diccionario señala en la página 1387 que la necesidad de formular la doctrina le fue impuesta a la Iglesia por fuerzas externas a ella, y fue en particular su fe en la deidad de Cristo y la necesidad de defenderla lo que primero la impulsó a afrontar la tarea de formular una doctrina completa de la Trinidad como regla de fe. Yo creo que hasta acá llegamos, ya no hace falta más, ¿no es cierto? Es decir, la doctrina trinitaria no surgió de la Biblia, sino de presiones externas a la Iglesia. Finalmente, bajo el liderazgo de Atanasio de Alejandría, esta doctrina se proclamó como credo en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Un siglo después, Agustín la consolidó en el llamado Credo de Atanasio, aceptado hasta hoy por las iglesias trinitarias. Ahora bien, observen cómo actuó esta gente cuando personas, como yo en este caso,
están en contra de la doctrina trinitaria. Dice así: el caso de Miguel Servet. A lo largo de la historia, doctrinas impuestas han generado persecución contra quienes las cuestionaron. Un ejemplo es Miguel Servet, quien se opuso a la doctrina de la Trinidad y sufrió terribles consecuencias. Durante su juicio en el año 1553, Servet presentó una última defensa en la que acusaba a Calvino de falsas imputaciones de herejía y clamaba justicia. Sin embargo, el veredicto fue inapelable. Las iglesias reformadas consultadas en Suiza, Zúrich, Schaffhausen, Berna y Basilea, respaldaron la condena. El Consejo de Ginebra lo sentenció a la hoguera con estas palabras: porque su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de tres cabezas, porque contraría a las Escrituras decir que Jesucristo es hijo de David y por decir que el bautismo de los infantes es obra de la brujería, entre otras blasfemias. El 27 de octubre de 1553, Miguel Servet fue quemado vivo junto a sus escritos. Historia que se repite. Debemos estar súper atentos a no ser cómplices de la barbarie religiosa. Hubo un tiempo en que se exigía aceptar como verdad bíblica que la Tierra era el centro del universo y que era plana. Cuestionarlo equivalía a ser condenado como hereje. A pesar de los descubrimientos científicos, ¿podría estar ocurriendo lo mismo con la doctrina de la Trinidad? Si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y no existe una fórmula trinitaria clara en las Escrituras, ¿es correcto que esta doctrina sea considerada el pilar de la fe cristiana? El llamado es a examinar las Escrituras con humildad y buscar la verdad sin miedo a desafiar tradiciones impuestas, como dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Mis hermanos, yo estoy comprometido con Dios y con su palabra. Yo no estoy acá para predicar un evangelio social. Yo estoy acá para predicar el evangelio de Dios, el evangelio que Jesucristo trajo, el evangelio de la vida, la entrega, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para hacer disponible la vida eterna. Ese es mi compromiso. Y yo voy a enseñar la exactitud y precisión de la palabra de Dios. No me voy a apartar un ápice. Y yo comparto todas estas cosas para que ustedes sepan que lo que yo estoy compartiendo es la palabra de Dios. No es una interpretación privada. La palabra de Dios dice que Jesucristo es Hijo del Altísimo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es más, no te salvas confesando a Jesucristo como Dios. Te salvas a Jesucristo confesando con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos según Romanos 10, 9, 10. Eso es lo que te hace salvo. Por lo tanto, yo estoy comprometido con la verdad de Dios y te invito amorosamente a que te adhieras a la exactitud y precisión de la palabra de Dios para que cuando llegue el día que estés delante de Jesucristo puedas presentarte a Dios y al Señor Jesucristo como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse porque has usado y dividido correctamente la palabra de Dios. Esto continuará porque esta es una parte solamente de todo este estudio, de toda esta investigación que demuestra una y otra vez que Jesucristo es Hijo del Dios Altísimo, que la Trinidad es una mentira de Satanás y yo estoy acá para predicar el Evangelio de la verdad, la palabra de Dios correctamente dividida. Deseo de todo corazón que esta palabra, que esta enseñanza sea de gran edificación para tu vida. Y nos vemos en la próxima enseñanza. Chao, chao.